Entramos así en este ciclo de 3 programas. Ya hemos hecho uno, hoy es el segundo, sobre el mesianismo de Jesús. Por eso se llama el ciclo El Mesías. Lo traté el miércoles 20, hoy es 27 de noviembre, y lo voy a continuar el miércoles 4 de diciembre próximo. Después de haber hecho una introducción a lo que es el mesianismo y generar una idea bastante profunda, todo se puede ver y escuchar en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo. Vamos a tener en cuenta hoy, desde una perspectiva de los libros históricos, que la unción de aceite, que simboliza su penetración por el Espíritu de Dios, es algo muy importante en ver a los reyes siempre como los poderosos que son ungidos por el Espíritu de Dios. Esta es la concepción, ¿verdad? Por eso el rey viene así a ser el ungido de Yahvé. Entonces, como el rey siempre fue visto de esa manera, la gente respetaba a rajatabla toda decisión, toda propuesta, todo mandato, toda orden que viene de un rey. Esto lo podemos apreciar en 2 textos, por ejemplo, en el segundo libro de Samuel 19:22 y en Lamentaciones 4:20. Es decir, que el rey, al ser considerado un ungido de Yahvé, es una persona que podríamos decir un personaje sagrado, al que todo fiel debe manifestar un respeto religioso. Y eso lo establece la misma Biblia, siempre estamos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel 24, versículo 7, y también en el versículo 11. Pero también lo encuentro en el primer libro de Samuel, capítulo 26, versículos 9, versículo 11, versículo 16, versículo 23. Y además en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 14 y 16. Cómo se ve al rey como un personaje sagrado. Bueno, a partir del momento en que el oráculo de Natán fijó la esperanza de Israel en la dinastía de David, ¿se acuerdan que dentro de los profetas, para ubicar a todos los oyentes, también existen los profetas que se llaman regios o reales, que son aquellos que Dios mandaba para asistir al rey, como en el caso de Natán con David? Entonces, cada rey que desciende de él, a su vez, pasa a ser como el Mesías. Hosana al hijo de David. Ustedes recuerdan esta alabanza judía que aparece en la Escritura. Claro, todavía el verdadero Mesías y el único, Jesucristo el Señor, no había llegado. Estamos hablando de la época monárquica, una vez más repasamos, siglo X antes de Cristo. Estos libros indudablemente nos dan la oportunidad de comprender las luces, diría, y las sombras de la esperanza mesiánica, porque al decir verdad, un hombre está lleno de falencias, sea un rey, sea quien sea, el hombre es pecador en sí mismo, pero esa mirada que está abarcada por la tradición, está abarcada por la influencia también de muchos que ven al que tiene poder como una persona muy especial, hasta llegar
con esa esperanza que el pueblo tenía de que el Mesías viniera, a verlo casi como a un Mesías, como si fuera Dios prácticamente. Es algo que se ve durante toda la Biblia. Entonces, lo que vamos a encontrar respecto de David, fundamentalmente, primero lo ven como héroe y luego como salvador. Por eso es importante haber visto entre el programa anterior y hoy esta perspectiva desde los libros históricos. Ahora vamos a ver una perspectiva muy importante, el Mesías desde la perspectiva sálmica. Los salmos anteriores al exilio, estamos hablando de salmos que ponen en evidencia el puesto, por así decirlo, de este Mesías regio en la vida de la fe de Israel. Son salmos que van marcando siempre la unción de aquel que fue elegido rey. La unción que ha recibido es signo siempre de cierta preferencia divina, como lo observamos en el Salmo 45, versículo 8. Es como el hijo adoptivo de Yahvé, lo va a dar a entender el Salmo 2 en su versículo 2. Porque Dios no deja de intervenir para salvar siempre a ese rey, como lo denota el profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 13, y exaltar su cuerno, o sea que siempre el Mesías será la persona que saldrá airoso, que hará cantar las alabanzas a todo el pueblo a través del triunfo. Algo de esto podemos ver en el primer libro de Samuel 2, capítulo 10. Sin embargo, se ora por él, es decir, hay algo importante, orar por el rey. Esto es algo que se mantiene. Fíjense que San Pablo en el Nuevo Testamento dice, oren por sus gobernantes. Esto data de muy antiguo. Lo podemos observar en el Salmo 84, versículo 10, y en el Salmo 132, versículo 10. Pero fundamentándose, digamos, en las promesas hechas a David, se espera que Dios no dejará nunca de perpetuar su dinastía, o sea, que los reyes existirán siempre en el pueblo de Israel. Esto lo vemos en el Salmo 132, versículo 17. Así es grande, por así decirlo, el desconcierto de los espíritus cuando, desde la caída de Jerusalén, el ungido de Yahvé es hecho prisionero por los paganos. Lo encontramos esto en Lamentaciones 4:20. O sea, es una pregunta que se hace el Salmo 89, en el versículo 39 y en el 52. ¿Por qué ha desechado Dios así a su Mesías, de modo que todos los paganos le ultrajen? Bueno, la humillación de la dinastía, por así decirlo, davídica, es una prueba para la fe. Prueba que subsiste aún después de la restauración postexílica. Es como una gran depresión para el pueblo. ¿No era que el rey es el Mesías? Bueno, aquí nos encontramos con muchas cosas que hasta que no llega el Señor a la tierra,
nadie puede descifrar en su totalidad. En parte es comprensible la mentalidad del pueblo en esa época frente a cómo se manejaron las cosas. Por eso, miren, los salmos suministran otros datos referentes al monarca ideal, de quien se espera una serie de beneficios para el pueblo. Yo quiero llevarlos específicamente al Salmo 72, donde vamos a observar lo que acabo de decir. Otros datos referentes al monarca, como dije, de quien se espera una serie de beneficios para el pueblo. Voy a leer 17 versículos, que es donde encontramos toda la concentración de esto que estoy diciéndoles. El Mesías desde una perspectiva sálmica. Van a ver cómo empiezan a aparecer otros elementos que hasta ahora, desde una perspectiva de los libros históricos, no aparecían. Por eso siempre les comenté a lo largo del ciclo que di aquí en la radio, de 70 programas sobre el Antiguo Testamento, que la historia de salvación es ascendente y progresiva. O sea, a medida que pasan los años y se acerca el momento en que viene el Señor Jesucristo a la tierra, se van iluminando más cosas. Esas cosas que quedaban con signos de interrogación van cerrándose. Bueno, vamos a ver ahora en este pase de lo histórico a lo sálmico. El Salmo 72 dice: Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia a un hijo de rey, que rija a tu pueblo con justicia y a los afligidos con rectitud. Que montes y colinas traigan al pueblo paz por la justicia. Que defienda a la gente oprimida, que salve a las familias pobres y quebrante al opresor. Que dure en compañía del sol, frente a la luna de edad en edad. Que baje como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días florezca la justicia y haya prosperidad hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Que en su presencia se encorven los beduinos y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes, que todos los pueblos le sirvan. Porque él libra al pobre que pide auxilio, al oprimido que no tiene protector. Que se apiade del pobre y desvalido, que salve la vida de los pobres, que la rescate de la crueldad y la violencia, que aprecie en mucho su sangre, que viva, que le den oro de Sabá, que recen por él continuamente y todo el día lo bendigan, que abunden las mieses del campo y se agiten en lo alto de los montes, que su fruto esté lozano como el Líbano y las gavillas como hierba del campo, que su nombre sea eterno, frente al sol retoñe su nombre, que todos los pueblos lo feliciten y lo invoquen como bendición. Palabra de Dios. Claro, en el Antiguo Oriente es una convicción universalmente admitida que el rey es un delegado de la divinidad, instituido como guardián del derecho y la justicia. Siempre ha sido visto de esa manera. Por eso esta creencia, que denota también la expectación mesiánica, la expresa nuestro Salmo en el versículo 1, en una petición como la de Salomón: concede a tu siervo un corazón prudente para gobernar a tu pueblo, ¿no es cierto? Y poder discernir entre lo bueno y lo malo. Como pueblo de Dios se entienden
aquí los humildes. Entonces, el rey ha de realizar, voy a usar un adverbio, mesiánicamente, lo que dice Dios a través de Isaías en el capítulo 11, versículo 4. Las palabras son: juzgará con justicia a los débiles, fallará rectamente por los pobres del país. Al tirano herirá con la vara de su boca, y matará al impío con el soplo de sus labios. Luego, trae a la memoria, en primer lugar, a Ezequiel 36, en el versículo 8, y vosotros, montes de Israel, producid vuestros frutos para mi pueblo de Israel. Es decir, hay una expectativa ciertamente muy importante. Los temas no están ordenados sistemáticamente y a veces se mezclan. Por eso creo que si hay algo que tener en cuenta es lo siguiente. En tiempos del Antiguo Testamento, este salmo motiva, diría, esperanzas de restauración, que es lo que todo pueblo espera de los gobernantes, cuanto más del rey, que acá no es en plural gobernante, sino que el rey es visto como figura mesiánica. Esta restauración podría tomarse en una genuina esperanza también mesiánica, porque van viendo que el rey, aunque sea poderoso y tenga todo su ejército, no llega a satisfacer todo lo que el Salmo espera de un rey, porque esto lo puede satisfacer solamente el Mesías en sí mismo. Pero como vemos en los reyes, en esta concepción, una mirada mesiánica, tenemos que estar dentro de esta mentalidad para darnos cuenta lo que este salmo está describiendo. O sea, al describir al rey, se le aplican unas palabras del Salmo 72. Dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. O sea, hay una visión respecto a que el personaje, que en el Mesías puede estar presente, anuncie ese deseo antiguo de restauración, porque el pueblo necesitó restaurarse y solamente advierte que en alguien con características mesiánicas, según la concepción del momento, podía llevar a cabo esto y verdaderamente vivir esta realidad. Entonces se pone tanto la mirada en el rey y tanto la esperanza en el rey que los reyes tienen sus límites. Fíjense que en el Nuevo Testamento hay un exégeta que se llama Bonard. El Salmo 72 es el más mesiánico de todos los salmos regios. Esto lo dice él, el más apto para describir la persona y la obra del Mesías Jesucristo. Aunque sorprendentemente, el Nuevo Testamento no cita el Salmo 72. Sin embargo, el 72, como dice este exégeta, es el más mesiánico de todos los salmos. Muchas veces en un orden más
litúrgico-cultual, recurrimos al Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, ¿no? Pero estamos hablando acá del mesianismo, de otra cosa, del mesianismo de Jesús. Por eso es sorprendente que el Nuevo Testamento no lo cita, cuando es Salmo 72, es el más descriptivo del verdadero Mesías. De facto, solo encontramos alusiones al Salmo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 11, cuando se tratan los regalos que ofrecen al niño Jesús, como lo hemos leído en el Salmo 72, 10, en el 11 y en el 15. ¿Lo recuerdan? Entonces, a pesar de que no podamos ratificar en su plenitud la idea de que Jesús reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin, como dice Lucas 1:33, da la impresión de que se apoya directamente en ese deseo tan intensamente expresado en el Salmo 72, que Él va a reinar para siempre en la casa de Jacob y reinará sin tener un fin determinado. Es un salmo bellísimo, a mi entender. Cuando lo habrán escuchado, se habrán dado cuenta la relación que tiene con Cristo el Señor. ¿No es así? Seguramente así lo han visto. Por eso, al decir verdad, este Salmo 72 se admite que fue compuesto pensando en un monarca concreto o en cualquier monarca de Judá, no pensando en el Mesías Jesucristo el Señor. Sí es importante que el Salmo, que es más consustancial con la realidad de lo que luego será Cristo en medio de nuestra vida, está cargado de esperanzas premesiánicas y paramesiánicas, orientadas siempre hacia la salvación futura, porque lógicamente la historia es ascendente y progresiva. En un salmo no se va a decir exactamente la revelación absoluta del Señor. Nosotros, hasta que Cristo el Señor nos llega a la tierra, todo lo que pudimos haber escuchado, si nos ubicamos históricamente y básicamente en todo lo que hemos visto en el programa del miércoles pasado y hoy, hay ya un trasfondo muy fuerte que va a desembocar, por supuesto, con muchísimo más integridad en la persona de Cristo y en su evangelio, en el evangelio del Señor. Por eso Dios mediante, el próximo miércoles, donde terminaré la tercera parte que estoy presentando aquí en el programa sobre el Mesías, voy a abordar la perspectiva profética. Ahí ya vamos a estar más cerquita de la llegada del Señor. Ahora considero que es un tema relevante y me pareció muy apropiado, después de 70 programas del Antiguo Testamento que di, hacer estos 3 programas sobre el mesianismo de Jesús, para luego, cuando entremos en el Nuevo Testamento, seguramente va a ser a partir de marzo, tal vez, vamos a empezar a ver las cosas con este tema, el mesianismo en el medio, entre el Antiguo y el Nuevo, con muchísimo más iluminación, porque en el Nuevo Testamento se da a luz quién es realmente el Mesías, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo.